Dolor de cabeza. El dolor de cabeza era desconocido hasta hace varios siglos. En épocas pretéritas no se daba. El dolor de cabeza toma incremento especialmente en los países más avanzados, en los que el 20% de la población sana reconoce sufrirlo. Las estadísticas indican que la incidencia es mayor entre las mujeres y los estratos superiores. Esto nos sorprende si tratamos de rompernos un poco la cabeza con el simbolismo de esta parte del cuerpo. La cabeza representa una clara polaridad respecto al cuerpo. Es la instancia suprema de nuestra institución corporal. Con ella nos imponemos. La cabeza representa lo alto mientras que el cuerpo expresa lo bajo. Consideramos la cabeza como la sede del entendimiento, el conocimiento y el pensamiento. El que pierde la cabeza actúa irracionalmente. Podemos comer el coco a una persona, pero en tal caso no debemos esperar que mantenga la cabeza en su sitio. Por lo tanto, sentimientos irracionales como el amor atacan muy especialmente la cabeza. La mayoría de las personas suelen perderla cuando se enamoran. Y si no la pierden, los dolores de cabeza no acaban. De todos modos, también los hay cabezotas que nunca llegarán a perder la cabeza, ni aun en el caso de que se den con la cabeza contra la pared. Ciertos observadores piensan que esta extraordinaria insensibilidad se debe a que tienen sarrina en la cabeza, aunque científicamente no se ha demostrado. El dolor de cabeza producido por la tensión se inicia de forma difusa, más como una opresión, y puede prolongarse durante horas, días y semanas. Probablemente el dolor se produce por un exceso de tensión en los vasos sanguíneos. Generalmente al mismo tiempo se siente una fuerte tensión en la musculatura de la cabeza, los hombros, el cuello y la columna vertebral. Este tipo de dolor de cabeza suele presentarse en situaciones en las que el ser humano se haya sometido a fuerte presión o cuando una crisis va a desbordarle. Es el camino ascendente que conduce fácilmente a una acentuación excesiva del polo superior, es decir, de la cabeza. Suelen padecer este tipo de dolor de cabeza las personas ambiciosas y perfeccionistas que tratan de imponer su voluntad. En tales casos, la ambición y el afán de poder se suben a la cabeza, porque el individuo que solo atiende a la cabeza, que solo acepta lo racional, sensato y comprensible, pronto pierde el contacto con el polo inferior y por lo tanto con sus raíces, que son lo único que puede anclarlo en la vida. Es el cerebral. Pero los derechos del cuerpo y sus casi siempre inconscientes funciones son más antiguos que la facultad del pensamiento racional, que es una adquisición relativamente reciente del ser humano con el desarrollo de la corteza cerebral. El ser humano posee dos centros, corazón y cerebro, sentimiento y pensamiento. El individuo de nuestro tiempo y de nuestra cultura ha desarrollado extraordinariamente las fuerzas cerebrales, por lo que corre peligro de descuidar su otro centro, el corazón. Por ello tampoco es una solución denostar el pensamiento, la razón y la cabeza. Ningún centro es mejor ni peor que el otro. El ser humano no debe optar por uno de los dos, sino buscar el equilibrio. Las personas todo sensibilidad están tan incompletas como las todo cerebro, pero nuestra cultura ha favorecido y desarrollado tanto el polo de la cabeza que en muchos casos padecemos un déficit en el polo inferior. A ello se suma el problema de a qué aplicamos nuestra actividad mental. En casi todos los casos utilizamos nuestras funciones racionales para la consolidación de nuestro yo. Por medio del modelo filosófico causal, nos prevenimos más y más frente al destino, con objeto de ampliar el dominio de nuestro ego. Esta empresa está condenada al fracaso. En el mejor de los casos, acaba como la Torre de Babel en la confusión. La cabeza no puede independizarse y recorrer su camino sin el cuerpo, sin el corazón. Cuando el pensamiento se disocia de lo de abajo, rompe con sus raíces. Por ejemplo, el pensamiento funcional de la ciencia es un pensamiento sin raíces. Le falta religión, el enlace con la causa primitiva. La persona que solo se rige por la cabeza, sin un anclaje en el suelo, alcanza alturas vertiginosas. No es de extrañar que a veces uno tenga la sensación de que va a estallarle la cabeza. Es una señal de alarma. La cabeza es de todos los órganos el que más rápidamente reacciona al dolor. En todos los demás órganos tienen que producirse alteraciones mucho mayores para que haya dolor. La cabeza es nuestro vigía más despierto. Su dolor indica que nuestro modo de pensar es erróneo, que seguimos un criterio equivocado, que perseguimos objetivos dudosos. Dada la alarma cuando nos rompemos la cabeza con cavilaciones estériles en busca de unas seguridades que en definitiva no existen.
El ser humano, dentro de su forma de existencia material, no puede asegurar nada. En realidad, a cada intento que realiza solo consigue ponerse en ridículo. El individuo suele devanarse los sesos hasta que le sale humo de la cabeza por cosas intrascendentes. La tensión se descarga por medio de la relajación, que en realidad no es sino otro modo de llamar al acto de soltar, de desconectarse. Cuando la cabeza da la alarma por medio del dolor, es que ha llegado el momento de desechar la obcecación del yo quiero, la ambición que nos empuja hacia arriba, la cabezonería y el fanatismo. Es el momento de dirigir la mirada hacia abajo y recordar las raíces. Imposible ayudar a quienes durante años acallan esta alarma a fuerza de analgésicos. Esos arriesgan la cabeza. Jaqueca. La jaqueca, migraña o hemicrania, es un acceso de dolor de cabeza, generalmente hemicranial, que puede asociarse a trastornos visuales, sensibilidad a la luz, centelleo, o digestivos como vómitos y diarrea. Estos ataques, que generalmente duran varias horas, se presentan asociados a un estado de ánimo depresivo e irritable. En el apogeo de la jaqueca, el afectado siente el deseo imperioso de estar solo en una habitación oscura o en la cama. A diferencia de lo que ocurre con el dolor de cabeza debido a la tensión, en la jaqueca, después de unos espasmos iniciales, se produce una gran dilatación de los vasos sanguíneos. En griego se llama a la cabeza hemicranie, cranión, cráneo, literalmente mitad del cráneo, palabra que denota claramente la unilateralidad de pensamiento, que en los enfermos de jaqueca es similar a la que se da en las personas que sufren dolor de cabeza provocado por la tensión. Todo lo dicho respecto a este último síntoma vale también para la migraña, salvo un punto esencial. Mientras que el paciente aquejado de dolor de cabeza trata de aislar la cabeza del tronco, el que sufre jaqueca traslada un tema corporal a la cabeza para vivirlo en ella. Este tema es la sexualidad. La jaqueca siempre es sexualidad desplazada a la cabeza. Se da a la cabeza la función del vientre. Este desplazamiento no es tan incongruente, ya que el aparato genital y la cabeza tienen entre sí una cierta analogía. Son las partes del cuerpo que albergan todos los orificios del ser humano. Los orificios del cuerpo desempeñan un papel preponderante en la sexualidad. Amor igual admisión. El acto del amor solo puede realizarse donde el cuerpo se abre. La voz popular desde siempre ha relacionado la boca de la mujer con la vagina, por ejemplo, labios secos, y la nariz del hombre con el pene, y hace las correspondientes deducciones entre uno y otro. También en la sexualidad oral se demuestra claramente la relación y la intercambiabilidad entre el vientre y la cabeza. El bajo vientre y la cabeza son polos y detrás de su contraposición está su unidad, hacia arriba como abajo. Cuán a menudo se utiliza la cabeza como sustitutivo del bajo vientre lo vemos claramente en el acto de sonrojarse. En situaciones embarazosas que casi siempre tienen una connotación sexual, la sangre sube a la cabeza y la hace enrojecer. Con ello se realiza arriba lo que en realidad debería ocurrir abajo, ya que durante la excitación sexual la sangre normalmente acude al aparato genital y los órganos sexuales se dilatan y enrojecen. La misma transposición entre el aparato genital y la cabeza la encontramos en la impotencia. En el acto sexual, cuanto más hace trabajar la cabeza a un hombre, más fácil es que le falte potencia en el bajo vientre, lo cual tiene consecuencias fatales. La misma transposición hacen las personas sexualmente insatisfechas que en compensación comen más de lo normal, tratando de saciar por la boca su hambre de amor y nunca se sienten llenas. Todas estas indicaciones deberían bastar para revelar la analogía existente entre el bajo vientre y la cabeza. El paciente aquejado de jaqueca, la mayoría son mujeres, siempre tienen problemas con la sexualidad. Como ya dijimos al hablar de otros temas, existen básicamente dos posibilidades de tratar un problema: arrumbarlo y reprimirlo, inhibirse o magnificarlo. Parecen tratamientos opuestos, pero no son sino posibilidades polares de expresión de una misma dificultad. Cuando una persona tiene miedo, tanto puede esconderse como empezar a repartir golpes a diestra y siniestra. Ambas reacciones denotan debilidad. Así, entre los aquejados de jaqueca encontramos a los que han descartado totalmente de su vida la sexualidad. Eso no va conmigo, como los que alardean de falta de prejuicios. Ambas categorías tienen una cosa en común: problemas sexuales. Si uno no reconoce el problema, ya sea porque no tiene vida sexual, ya porque uno no tiene problemas de esos,
Como todo el mundo puede ver, el problema se instala en la cabeza y se manifiesta en forma de jaqueca. En tal caso, el problema solo se puede afrontar al más alto nivel. La jaqueca es un orgasmo en la cabeza. El proceso es idéntico, solo que tiene lugar más arriba. Durante la fase de excitación sexual, la sangre acude a la zona genital y en el momento culminante la tensión cede y se produce la relajación. Así discurre también la jaqueca. La sangre acude a la cabeza, se produce una sensación de presión, la tensión se agudiza hasta alcanzar su punto máximo y se produce la distensión, dilatación de los vasos sanguíneos. Cualquier estímulo puede desencadenar la jaqueca: luz, ruido, corriente de aire, el tiempo, la emoción, etc. Una característica de la jaqueca es que el enfermo después del acceso experimenta una transitoria sensación de bienestar. En el apogeo del ataque, el paciente desea estar en una habitación a oscuras y en la cama, pero solo. Todo esto apunta a la temática sexual, al igual que el temor de tratar el tema con otra persona en el plano más adecuado. Ya en 1934, Goodchild describía en una revista de psicología el caso de un enfermo cuyos accesos de jaqueca cedían después de experimentar el orgasmo sexual. A veces el paciente tenía que experimentar varios orgasmos antes de que se produjera el relajamiento y terminara el ataque. En nuestro enfoque encaja también la observación de que entre los síntomas secundarios de la jaqueca figuran en primer lugar los trastornos digestivos y el estreñimiento. Uno se cierra por abajo. Uno no quiere saber nada del contenido desconocido, excremento, y se retira hacia las alturas del pensamiento hasta que le estalla la cabeza. Hay matrimonios que utilizan la jaqueca, palabra con la que habitualmente se designa cualquier dolor de cabeza, como pretexto para rehuir la relación sexual. En resumen, en los pacientes de jaqueca encontramos el conflicto entre instinto y pensamiento, entre abajo y arriba, entre bajo vientre y cabeza, lo cual conduce al intento de utilizar la cabeza como puerta de escape o campo de maniobras para resolver los problemas cuerpo, sexo, agresividad, que solo pueden plantearse y resolverse en un plano totalmente distinto. Ya Freud describía el pensamiento como una acción experimental. Al ser humano le parece menos peligroso y comprometido el pensamiento que la acción, pero no se puede sustituir la acción por el pensamiento, sino que lo uno tiene que apoyarse en lo otro. El ser humano ha recibido un cuerpo para, con ayuda de este instrumento, realizarse, hacerse real. El ser humano ha recibido un cuerpo para, con ayuda de este instrumento, realizarse, hacerse real. Solo por medio de la realización puede seguir fluyendo la energía. No es casualidad que conceptos como entender y comprender contengan ideas alusivas a movimientos corporales. Si se rompe esta combinación, la energía se condensa y acumula y se manifiesta por medio de diferentes grupos de síntomas en forma de enfermedad. Hagamos un resumen ilustrativo. Frases de escalada de la energía bloqueada. Primero, la actividad, sexualidad, agresividad relegada al pensamiento se traduce en dolor de cabeza. Segundo, la actividad bloqueada en el plano vegetativo, es decir, en las funciones corporales, provoca hipertensión y un cuadro de atonía vegetativa. Tercero, la actividad bloqueada en el plano nervioso puede provocar cuadros tales como esclerosis múltiple. Cuarto, la actividad reprimida en el campo muscular produce afecciones del sistema locomotor como reuma y gota. Esta división corresponde a las distintas fases de un acto realizado. Cualquier acto, sea un puñetazo o un coito, se inicia con la imaginación. 1. En la que se prepara mentalmente. Después pasa a la preparación vegetativa. 2. Del cuerpo, con el incremento del riego sanguíneo de los órganos precisos, aceleración del pulso, etc. Finalmente, la actividad imaginada se convierte en acto por el efecto de los nervios. 3. En los músculos. 4. Pero cuando la idea imaginada no llega a transformarse en acto, la energía forzosamente queda bloqueada en uno de los 4 campos: mental, vegetativo, nervioso, muscular, y con el tiempo desarrolla los síntomas correspondientes. El que sufre de jaqueca se halla en la primera etapa, bloquea su sexualidad en la mente. Debe aprender a buscar su problema donde está y situar en su sitio abajo lo que se le ha subido a la cabeza. La evolución siempre empieza por abajo y la cuesta arriba siempre es fatigosa cuando se sube como es debido. Dolor de cabeza. En caso de dolor de cabeza o jaqueca deberían hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué me caliento la cabeza? ¿Existe en mí una interrelación fluida entre arriba y abajo?
Trato con excesivo afán de ir para arriba. Ambición. Soy un cabezota que da con la cabeza contra la pared. Pretendo sustituir la acción por el pensamiento. Soy sincero frente a mi problemática sexual. ¿Por qué traslado el orgasmo a la cabeza?